Hola, soy Roberto Torres, bienvenidos a Mathematical Thinking. En este video vamos a hablar de la regla de la cadena para funciones de varias variables. Bienvenidos. Vamos a suponer que tenemos f, una función de a, subconjunto de Rn, en b, subconjunto de Rn. Y g, una función que va de b, subconjunto de Rm, en c, subconjunto de Rp, por decir cualquier cosa. ¿Ok? Diferenciables ambos en A que pertenece a A y B que pertenece a B con B igual a F de A, respectivamente, ¿no? Es decir, que F es derivable en A y G es derivable en B, pero con la condición de que B es igual a F de A. Entonces, la función compuesta G compuesta F, que va de A subconjunto de Rn en C subconjunto de Rp es derivable. Y se cumple que G compuesta F' de A no es más que G' de B por F' de A. Recuerden que como F va de Rn a Rm, entonces recuerden que F' de A es una matriz de M por N. Y como G va de Rm a Rp, entonces G' de B es una matriz de P por M. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, G' de B por F' de A tendríamos aquí una matriz de P por M y aquí una matriz de M por N. Es decir, esta derivada va a ser una matriz de, por las leyes de los productos matriciales, de P por N. Y tiene sentido, porque G compuesta F va de Rn a Rp, lo que significaría que su derivada es una matriz de P por N. ¿Ok? Podemos mirar esto de la siguiente manera. Tenemos a F que va de A en B y G que va de B en C. Entonces, si aquí está A, aquí está B y aquí está C. Entonces lo que hace F es que a A le asigna un B igual a F de A. Y G a B le asigna un C igual a G de B. Esto es F de A y esto es G de B. Entonces si lo miramos, la función compuesta va, aquí esto es G compuesta F, G evaluado en F de A. ¿Ok? Significa que la derivada de esta función compuesta, G compuesta F, prima en A, no es más que el producto de las derivadas de G evaluado en B por la derivada de F evaluado en A. Eso es lo que dice el teorema de la regla de la cadena. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Pongamos que que F va de A subconjunto de R2 en B subconjunto de R. De manera que a cada XY asigna un F de XY. Y G va de R2 a R2, de manera que a cada ST le asigna un G de ST. Suponiendo que ambas funciones sean derivables, nos vamos a preguntar por lo siguiente. ¿Quién es la derivada? F compuesta G' de ST. Lo que nos dice la regla de la cadena es que eso es igual, miren, si G compuesta F' de A, tal cual como está acá, es G' de B por F' de A,
Entonces, f compuesta g' de st es f' de xy por g' de st. Entonces, f' de xy, por ser una función que va de R2 a R, es un gradiente, que es la parcial de f con respecto a x, como la parcial de f con respecto a y. Multiplicado por la derivada de g, que como va de R2 a R2, entonces sería de g1 de s, de g1 de t, de g2 de s, de g2 de t. Y f compuesta g, como primero actúa g y luego actúa f, sería una función que va de R2 a R. Por lo tanto, ese sería derivada de f con respecto a s, sería un vector gradiente, y de f de t sería la derivada. ¿Listo? Entonces esto nos quedaría aquí parcial de f con respecto a x como parcial de f con respecto a y. La primera función componente de g es x, entonces sería de x de s, ¿no? Y aquí nos quedaría de x de t, de y de s y de y de t. ¿Por qué tienen que ser la función, la primera componente de g tiene que ser x y la segunda componente de g tiene que ser y? Para que pueda actuar f. Recuerden que f actúa sobre x y sobre y. ¿Listo? Entonces hacemos la multiplicación de matrices y eso es, recuerden que es fila por columna. Eso es de f de x por dx de s, fila por columna, más de f de y por dy de s, coma, para fila por la segunda columna, de f de x por dx de t, más de f de y por dy de t. Y al igualar, nos queda que df de s es df de x por dx de s más df de y por dy de s. Es decir, igualando componente a componente. Y de la misma manera, nos queda que df de t es df de x por dx de t más df de y por dy de t. Usualmente, eso en los textos se consigue de la siguiente manera. Si f depende de x y de y a su vez x depende de s y de t, y y depende de s y de t, entonces la derivada de f con respecto a s es la derivada de f con respecto a x por dx de s más la derivada de f con respecto a y por dy de s. Bueno, eso es todo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.